Hola a todas y a todos, bienvenidos. Soy Pedro, profesor de Aularte, y continuamos con este recorrido, estas sesiones que dedicamos a mujeres artistas, a pioneras, a creadoras. Hoy con un grupo, aunque vamos a centrarnos en la artista Maruja Mayo y alguna otra compañera, englobamos este momento histórico con la importancia que tuvo en un grupo de creadoras, escritoras, pintoras, poetisas, importantísimo, llamado Las Sin Sombrero. De la mano de Maruja, espero que lo disfrutéis mucho porque realmente es un capítulo esencial en la historia de las vanguardias del siglo XX en España. Disfrutadlo mucho, Las Sin Sombrero. Bien, pues comenzamos. Como os digo, vamos a recorrer una generación importantísima, ya no solo a nivel creativo, sino para la historia contemporánea de España y en materia de avances políticos, derechos, que supuso la generación de los años 20 y los años 30, la llamada generación del 27. Un tiempo donde se alcanzaron altas cuotas de libertad, un tiempo donde la mujer pudo votar por primera vez, un tiempo de grandes avances, pero un tiempo que representaron, dibujaron, pintaron, escribieron una importantísima generación de artistas. La mayor parte de ellos tuvieron que exiliarse después de la Guerra Civil, después, durante la Guerra Civil y la posguerra, olvidados por los libros de texto, por los currículos de los colegios durante todo el franquismo, pero reivindicados y recordados, traídos a la historia del arte en la primera generación después del franquismo, la primera generación de la democracia. Lo que pasa es que esa generación reescribió la historia con ellos y en gran parte se olvidó de ellas que también crearon, ellas que también conformaron esa generación y ellas que también sufrieron en el exilio. Volvieron, pero la historia no las esperaba, o cuanto menos esos recuerdos, esas reescrituras de los grandes artistas se olvidaron de sus nombres y fueron fundamentales. Sin ellas la historia no está completa y por eso las vamos a recordar hoy aquí de la mano de uno de sus estandartes, la artista sin parangón, Maruja Mayo, y alguna que otra compañera, como os digo, que creo que os puede interesar. ¿De dónde viene el nombre de Las Sin Sombrero? Curioso nombre, ¿verdad? Las Sin Sombrero. Bueno, pues viene precisamente de una anécdota alocada de nuestra protagonista, de Maruja Mayo. Ella lo cuenta. Os he traído justo el retazo de sus palabras para comenzar esta clase, esta sesión. Es una anécdota, esto pasó en 1923. Un día se nos ocurrió a Federico García Lorca, a Dalí, a Salvador Dalí, a Margarita Manso, una artista que estudiaba con ella en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y que era estudiante de Bellas Artes, como dice, y a mí, quitarnos el sombrero, porque decíamos, parece que estamos congestionando las ideas, y atravesamos la Puerta del Sol. Fijaos qué poquito trayecto, no sé si conocéis Madrid, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando está en el número 13 de la calle de Alcalá. 50-60 metros la separan, algo más, de la Puerta del Sol. Hicieron ese camino sin sombrero, con la cabeza descubierta, con las ideas al viento, y fueron apedreados e insultados allí en la Puerta del Sol. Ahora veremos por qué era tan importante llevar el sombrero, esa convención, sobre todo para las señoritas de bien de la época, esas que estudiaban en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Esta anécdota, este ejercicio de liberación de estas mujeres y de estos artistas, dieron nombre a un grupo de, como os digo, escritoras, pintoras, poetas, editoras,
escultoras, que sin duda conforman una de las generaciones más ricas, más productivas, más avanzadas y más fructíferas en la historia de España en esos años 20 y años 30. Y es a las que vamos a recordar hoy, a las sin sombrero. Josefina de la Torre, Ernestina de Champursin, escritora, Concha Méndez, también escritora, Rosa Chacel, Maruja Mayo, nuestra protagonista, Marga Gil Roeset, una desconocida que hoy también vamos a descubrir, María Zambrano, la filósofa, una de las grandes mentes, sin duda, del siglo XX, y Margarita Manso, la amiga precisamente de Maruja Mayo. Todas ellas, como os digo, conforman un universo difícil, pero que dio muchísimos pasos en el cambio de la figura de la mujer no como objeto de creación, sino como sujeto creativo, como elemento creador, como artista. Compartieron espacios comunes, compartieron esa conciencia de grupo y tienen muchas cosas en común. Todas nacieron entre 1898 y 1914. Tuvieron su lugar de crecimiento y de formación en Madrid. Compartieron espacios comunes de libertad y de creación que vamos a recorrer hoy también, y prácticamente todas también se apoyaron en el exilio, sufrieron en el exilio, pero como os decía, cuando volvieron se encontraron lo que allí tenían, el olvido. Vamos a recordarlas, vamos a reescribirlas y vamos a hacer una pequeña contextualización de ese momento histórico a principios de siglo, después de la pérdida de las últimas colonias, en ese clima de desesperanza, de depresión con la que España llega al siglo XX, en un clima que intenta de alguna manera devolver a la mujer a su espacio, una mujer que ya había conquistado importantes espacios en Estados Unidos, en Inglaterra, las primeras mujeres que lucharon por el voto femenino, las primeras sufragistas, la llegada de la mujer a la Academia de Bellas Artes, a las facultades de creación artística. Se unió en España ese sentimiento de derrota, esa vuelta a lo tradicional, esa mujer que como madre en el hogar tenía que renovar esa nueva España y ser la madre de los hijos de la nueva España renovada que tanto necesitaba ese contexto. Y en el caso europeo fue sobre todo después de la Primera Guerra Mundial cuando se intenta volver de nuevo a lo tradicional y relegar a la mujer a ese universo doméstico frente al universo público del hombre, esa dicotomía victoriana que organizaba esos dos mundos en el hogar y en lo público. Pero la mujer ya había adquirido un estatus, una libertad, y no quiso soltarlo. Esa lucha por el voto, esas luchas internacionales, esas primeras organizaciones de las mujeres obreras y trabajadoras no estaban dispuestas a dar marcha atrás. Así que frente a la misoginia, frente a grandes discursos de médicos, de intelectuales, de higienistas, doctores que apoyaban esa vuelta de la mujer al espacio doméstico en la debilidad biológica del sexo femenino, lucharon y conquistaron muchos nuevos espacios que para ellos, los renovadores, los vanguardistas, eran vitales como volver a tomarlos, pero para ellas eran conquistarlos por primera vez, esos espacios públicos. Mirad lo que decía el gran erudito, sin desmerecer su genialidad, el gran erudito Santiago Ramón y Cajal. Desconsuela reconocer que en cuanto goza de un talento y cultura viriles, el talento y la cultura son cosas masculinas, ya veis. Suele la mujer perder el encanto de la modestia, adquiere aires de dómine y vive en perpetua exhibición de primores y habilidades. Así hablaban los eruditos, así hablaba la ciencia a principios de siglo respecto al papel de la mujer en la sociedad. Pero esto
nuestras amigas de las sin sombrero lo van a resquebrajar, lo van a romper completamente, a pesar de lo oficial, de la oposición oficial a estas libertades. Bueno, como os decía, para ellas el espacio público era mucho más que una vuelta al derecho, era una conquista vital. Por primera vez, aquí tenéis una fotografía de estas sufragistas, estas luchadoras, mujeres luchadoras en connivencia con las inglesas, con las americanas, luchando por ese derecho al voto a principios del siglo XX. Ese derecho que, como os digo, culminará en este tiempo, en los años 30, en 1931, con la llegada de la República y esas primeras elecciones en el 33, donde por fin pudo participar la mujer. Compartieron tiempos, compartieron espacios y además de la residencia de señoritas, la homónima de la residencia de estudiantes, donde allí estudió y se formó Dalí, Federico García Lorca, Luis Buñuel, había una residencia de señoritas en la calle Zurbano, creada por María de Maeztu, gran profesora, y también María Zambrano, por donde pasó desde Gabriela Mistral, Federico García Lorca, y que daba mucho más que alojamiento a las primeras universitarias de Madrid. Junto con la residencia de estudiantes que abrió en 1915, un lugar común de lucha por el derecho femenino y de difusión de la cultura hecha por mujeres artistas, por creadoras. En definitiva, fue el Lyceum Club Femenino. Abierto, otro proyecto de la gran profesora María de Maeztu, integrante de la Sin Sombrero, y María Zambrano. Era un espacio de cultura y un espacio también de lucha política, de lucha por los derechos de la mujer. Podemos decir, uno de los primeros centros feministas que lucharon precisamente por estos derechos. Creado, como os digo, en 1926, tenían diferentes secciones, sección de música, artes, literatura, ciencia, también sección internacional y una especial de Hispanoamérica, a través de las cuales organizaban muchas conferencias, talleres, exposiciones. De hecho, una de las primeras exposiciones con la que inauguraron fue la exposición de María y Elena Sorolla, las hijas artistas del pintor Sorolla, con gran éxito, con esa intención de promocionar el arte hecho por mujeres, además de conferencias científicas. Allí expuso por primera vez Maruja Mayo y Ángeles Santos, compartieron espacio de exposición, espacio creativo, y como os digo, fue realmente un espacio de lucha muy organizado. Ellas consiguieron, por ejemplo, que se derogara la ley del Código Penal 432 que castigaba solo con el exilio al marido que había matado, asesinado a su mujer, el asesinato dentro de la violencia doméstica. Consiguieron muchas cosas y algunas de sus integrantes, de sus socias, como Clara Campoamor, como Victoria Kent, acabarían formando parte del gobierno, de ese gobierno republicano. Fue un foco de cultura, de lucha política muy importante, comenzando con 115 socias, ya en el 29 tenían 500, ellas sufragaban, pagaban su cuota. Recordad que este momento es complicado porque en este momento una mujer no puede tener una cuenta corriente en el banco, no puede ser propietaria de ningún alquiler ni de nada. Lo tuvieron complicado, pero superaron todas las dificultades hasta que, llegó la guerra, llegó el franquismo y hizo facto la sección femenina. El gobierno franquista, la dictadura, cerró ese club, ese liceo femenino en 1939, destruyendo gran parte de la documentación y finalmente relegando al olvido el trabajo de estas mujeres. Bien, contextos comunes. Aquí tenemos parte de las pioneras y las que crearon y formaron parte de ese Liceum femenino.
Tenemos a María de Maeztu, a Victoria Kent, y fijaos, son dos generaciones realmente. Y fijaos cómo en esta fotografía la generación de las más jóvenes no lleva sombrero, no lleva sombrero. Era importante ese signo, el signo de llevar sombrero. El sombrero era signo de recato, de estatus. En los años 20, de hecho, una señorita no podía quitarse el sombrero ni siquiera en el teatro. Por eso entended que ese acto de dejar la melena al viento, de quitarse el sombrero en la calle de Maruja Mayo fue bastante relevante y bastante liberador. Llegó la guerra civil y daba igual llevar unos sombrero, pero después en la posguerra el llevar unos sombrero se convirtió también en un signo político. Había una publicidad que decía: los rojos no llevan sombrero. Entended la importancia de este gesto y la importancia del nombre. En la Facultad de Filosofía de la Complutense, en el anuario, las fotografías de los alumnos, de las alumnas, entre 1928 y 1931, es muy curioso, la mayor parte de esas fotografías son de alumnas sin sombrero, con la cabeza descubierta y con las ideas al viento. Bien, el propio Ramón Gómez de la Serna califica este movimiento. El fenómeno del sinsombrerismo es más amplio y significativo de lo que parece. Es el final de una época, como lo fue lanzar por la borda las pelucas. Quiere decir presteza en comprender y en decidirse. Afinidad con los horizontes que se atalayan. Ansia de nuevas leyes y nuevos permisos. Entrada en la nueva cinemática de la vida, no dejar nunca en el perchero la cabeza, no apagar luces del aceptar, ir con rumbo bravo por los caminos de la vida, desenmascararse, ser un poco surrealista. Fijaos qué declaración de ansias de libertad. Yo creo que resume muy bien la filosofía de este momento, ¿verdad? La frase de Ramón Gómez de la Serna. Hola, 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 probando, hola. Bien, pues vamos con la artista elegida, una de las más carismáticas, Maruja Mayo, compañera de Salvador Dalí, amiga de Federico García Lorca, de Luis Buñuel, excéntrica, genial, divertida, libre, fresca. Sin duda un buen ejemplo de esa renovación que trajeron esta generación de mujeres, de artistas. Tiene talento y después pinta. Ante todo, era una mujer genial. Hablamos de su vida, vamos a recorrer un poquito su biografía. Ella nace en 1898, es gallega y viene con su familia en 1922 a Madrid. Llega en 1922 para estudiar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Su padre, Justo Gómez Mayo, es administrador de aduanas y tiene esa movilidad, puede moverse por España. Dos de sus hijos, de sus 14 hijos, quieren estudiar Bellas Artes, Cristino y Ana María. Ana María, cariñosamente llamada Maruja. Su nombre real es Ana María Gómez González. Llegan a Madrid, esta jovencita, hacen el examen, su hermano y él, para la academia, y ella es la única mujer que entra en la promoción de 1922. Aún reticente esa entidad, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, para aceptar chicas, mujeres artistas en la academia. Ella aprueba y alguien sale corriendo para avisar a su padre, Justo Gómez, que su chica, su niña, ha sido aceptada. Llega entonces su etapa madrileña. Esta fotografía está captada desde los balcones de la Real Academia para que podamos intuir qué veía ella desde las aulas.
En las aulas conoce a grandes artistas, va a coincidir con compañeros muy interesantes, como la pintora Remedios Varó, y un chico muy tímido, pero a la vez muy excéntrico, que solía llevar una boina negra, llamado Salvador Dalí. Los dos congenian enseguida. Los dos son bastante excéntricos, son competitivos, un tanto alocados y un poco surrealistas. Ella siempre diría que Salvador Dalí era surrealista antes del surrealismo. Se hacen, como os digo, inseparables, conectan muy bien, y él le introduce a la residencia de estudiantes en su grupo de amigos. Federico García Lorca y Luis Buñuel. Juntos, junto con Rafael Barradas y muchos otros artistas, se beben la noche de Madrid. Esa noche que les hace libres, a ella también, aunque en muchas tabernas estaba prohibido todavía que entrasen mujeres. Os presentaba el cuadro de la tertulia del Café del Pombo de Solana, para que observáis una tertulia de intelectuales ya en los años 20, porque este cuadro es de 1920, una tertulia esencialmente masculina, donde no hay mujeres, porque esta mujer que veis se refleja en el espejo era la mujer del dueño del Café del Pombo. Esa tarde fue invitada por lo especial del retrato, pero realmente esta era la realidad de la España que se encuentra Maruja Mayo y estas creadoras cuando comienzan a forjar su carrera. Aún así, a pesar de las prohibiciones, como os digo, ellos se beben la noche de Madrid. Este cuadro de Salvador Dalí, llamado Sueños Noctámbulos, representan en un Madrid cubista, veis las reminiscencias, la contraposición de planos que un Dalí que se está forjando, que está creando, que se está, está encontrando su lenguaje personal, bebe directamente del cubismo, que ya ha sido una revolución años antes en París, por supuesto de Picasso. Veis esta contraposición cubista de planos intuimos las caras de Maruja Mayo, de Salvador Dalí, de Rafael Barradas, por aquí intuimos a Luis Buñuel, recorriendo como los flâneurs, los paseantes bohemios parisinos en Madrid las noches de esta capital canalla, que realmente se bebieron, recorrieron y les sirvió de inspiración. En esos años, ella conoce una mañana, caminando con sus amigos en el Parque del Retiro, a un poeta, amigo de Buñuel y de García Lorca. Se llamaba Rafael Alberti. Conectaron muy bien. Él acababa de ganar el Premio Nacional de Poesía, pero necesitaba abrirse a la vanguardia. Ella estaba aún reescribiendo su lenguaje vanguardista. Fue una relación de 5 años, de 1925 a 1930. Ella le llevaba al Prado, él le recitaba, y es muy interesante ver cómo realmente se retroalimentaron y cómo en sus poemas podemos casi leer la esencia de los cuadros de ese momento de Maruja, una Maruja que va a empezar a oscurecer su paleta, que habla de la tierra. Es interesante ver en los poemas cómo él habla precisamente de ese desgarro y de esa tierra, en una alusión muy clara a la pintura que estaba haciendo Maruja. Amistades, ellos, esa relación que tuvieron duró hasta 1930, nunca se habló de esa relación, ella nunca habló de esa relación, él en sus memorias no la cita, y finalmente en una entrevista que le hicieron al final de su vida en 1985 en El País, habla de esa joven pintora con carita de pájaro, tremendamente creativa, recién salida de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pero hubo un silencio, a pesar de que luego la historia la reescribiría como la pareja de Rafael Alberti, siendo una creadora tan importante. Otra compañera, otra amiga. Recorremos esos espacios comunes con amistades interesantes como Concha Méndez. Añado, escritora
cómplice y flâneuse, porque así lo fue. El término flâneuse es casi inventado porque solo está en masculino. Flâneur, el flâneur, es el término francés que denomina al artista bohemio que a principios del siglo XX en París se pierde por la ciudad, se inspira en la noche, se deja perderse, explora la ciudad en un espacio público que para las mujeres estaba destinado solo a las prostitutas. Ellas se hacen flâneuses, se hacen paseantes de la ciudad, van a las conferencias del Prado, pegan la nariz y sacan la lengua en las tabernas porque no pueden entrar, aún así se burlan, se asoman en las calles viejas de Madrid, y realmente van a crear estos espacios comunes, retroalimentándose, apoyándose como artistas. El propio ejemplo está en la obra de Maruja, donde aparece su amiga Concha Méndez en muchas obras de los años 20, obras que nos hablan de modernidad, estas primeras obras de la artista que nos hablan de mujeres deportistas, de mujeres empoderadas, como esta Concha Méndez en bicicleta. Fijaos esas formas rotundas, volumétricas, que vienen de un postcubismo que interesa bastante a la pintora, y estos elementos para el deporte, esta raqueta es de su amiga Concha Méndez, que nos habla de cómo llega la mujer al deporte. Son elementos de modernidad, son elementos de la época que se convierten en objeto y temática de la pintora. Primeras obras antes de hacer su gran obra. Esa obra paradigmática, la obra yo creo que más conocida de Maruja Mayo, que es La verbena, de 1927. Fijaos en ese barroquismo de colores. Es un cuadro cinemático. Esa contraposición de planos, esa volumetría rotunda en los cuerpos nos habla de una ligera inspiración cubista, también del cubismo, pero ya hay un surrealismo muy propio. Mirad en esta amalgama de colores estos elementos subversivos como este pie gigante del mendigo, estos elementos, este solo ojo del gigante, estos elementos perturbadores, un poco surrealistas, de un lenguaje muy propio que ella crea en este homenaje a lo popular, a lo nacional, que es la verbena a través de la vanguardia. Ella transforma lo popular, la verbena, la fiesta, lo tradicional, en una pura vanguardia colorista, cinemática y surrealista. La mejor manera de describirlo, os lo voy a leer, es la propia cita que hace su amiga Concha Méndez en precisamente una de sus obras, de sus poemas, llamado Surtidor, para que entendáis la retroalimentación entre estas artistas, cómo se van dando la una a la otra. Y ella en una obra habla del cuadro de su amiga, y es que lo define perfectamente. Permitidme que os lo lea. La verbena. Desconcierto de luces y sonidos, dislocaciones, danzas de juegos y de ritmos, los carruseles giróvagos entre aires dormidos, marcando circunferencias sin compases, los tío vivos y la fiesta de colores vibrantes y estremecidos, estremeciendo la noche rutilantes de caminos. Para ir a las verbenas nos prestan almas los niños. Esta es Concha Méndez y esta es Maruja Mayo. Amigas y compañeras, artistas, al fin y al cabo. Bueno, continuamos en su carrera. Hay un momento en 1927, en 1928, después de hacer la verbena, en que ella pasa una temporada en las Islas Canarias, en Tenerife. Os comentaba que su padre solía tener movilidad, era destinado en diferentes lugares, y aprovecha la estancia de su padre, don Justo, para ir a Tenerife. Allí se encuentra con la naturaleza.
Esto es importante porque a partir de aquí, de finales de los años 20, la naturaleza va a ser un elemento común en su inspiración. Ella va a encontrar su lenguaje en esas formas de la naturaleza, que luego se irán geometrizando cada vez más. De momento tenemos esta figura, mirad, Concha Méndez, su amiga, aquí, esa humanidad rotunda en la naturaleza, esos espacios naturales, casi salvajes, y continúa con esa rotundidad en los cuerpos y de volúmenes heredera del cubismo. Celebra la humanidad y celebra la naturaleza en este contacto íntimo que va a tener y que realmente, como os digo, va a ser una gran parte una parte importante de su inspiración. Cuando vuelve a Madrid, después de esa estancia en Tenerife, va a tener un encuentro con Ortega y Gasset, con el gran filósofo Ortega y Gasset, que se va a fascinar con su obra y le va a proponer algo muy interesante, le va a proponer exponer en la sede de su revista, de una de sus revistas, y es interesante porque es la primera vez que un artista, hombre o mujer, expone en la sede del periódico de Ortega y Gasset. Fijaos, una cosa muy curiosa, porque además tuvo gran éxito y se afianza como mujer creadora, se afianza como pintora en esa exposición, teniendo en cuenta también la misoginia de Ortega y Gasset. Que la profunda intervención femenina en la historia no necesite consistir en actuaciones, en faenas, sino en la inmóvil, serena presencia, hay un error ahí, presencia de su personalidad. José Ortega y Gasset. Este es el entramado intelectual de la época, repito, sin restar genialidad a los creadores, pero es el espacio oficial en el que ellas se movían. Bien, hay un episodio en su carrera, a partir de finales también de los años 20, en 1929, en que se crea una escuela, un movimiento muy interesante, liderado por los artistas Alberto Sánchez y Benjamín Palencia, la llamada Escuela de Vallecas. ¿Qué es la Escuela de Vallecas? Un canto a la tierra. Volvemos a la naturaleza. La Escuela de Vallecas es un movimiento que intenta rescatar ese surrealismo, pero desde los campos de Castilla, desde lo patrio, desde la libertad, el color, la esencia telúrica de la tierra, de los campos. Benjamín Palencia y Alberto Sánchez tienen formaciones y estilos muy distintos. Aquí os traigo un decorado de Fontovejuna de Alberto Sánchez, esas formas orgánicas, muy surrealistas, muy de la tierra, de ese paisaje, pero tienen elementos comunes. Los dos vienen del campo, gustan de las tradiciones populares, gustan de ese paisaje y se van a complementar muy bien. Cuentan que ellos quedaban todos los días a las 3:30 en la estación de Atocha, a finales de los años 20, para ir hacia el sur de Madrid, hacia Vicálvaro, hacia Vallecas, para desde las colinas ver esos campos castellanos y gritar sobre la libertad del campo español y traducir esa esencia en el surrealismo de, como os digo, formas onduladas, el color de la tierra, esa esencia de la tierra. Una maruja que está experimentando con la naturaleza y que encuentra la inspiración en la naturaleza, realmente se siente fascinada por ese movimiento y va a formar parte de esa escuela de Vallecas, junto también con Rafael Alberti, Miguel Hernández y estos dos artistas. Es un momento en que su paleta cambia completamente y su estilo cambia completamente, se oscurece. Se oscurece y se llena de cloacas, se embarra, se vuelve casi premonitorio de lo que va a ocurrir años después en el panorama español. Su obra se vuelve Goya, se vuelve goyesca, pero no aquel Goya colorista, sino el de los desastres de la guerra. Mirad, la oscuridad que viene es maruja, pero Maruja es versátil, esa esencia telúrica, ese movimiento de la tierra, las piedras, las cloacas, el cieno. Su pintura, Tierra de excrementos, cambia completamente.
Ya está Maruja Mayo de Antro de Fósiles en 1931. Esencia de esa tierra que se pudre, es como la naturaleza arrastra las cloacas, arrastra la basura. Es realmente una pintura bastante existencialista, es surreal, pero con un toque, como os digo, muy de la esencia de la tierra, lo subterráneo, la esencia de la historia, cloacas y campanarios, una oscuridad que envuelve su pintura, que es cuanto menos muy interesante y que la asocia a ese trabajo de la tierra, a esa metáfora de lo subterráneo, de lo telúrico, a través también de la muerte. Antro de Fósiles. En este momento, en 1931, ella obtiene una beca y va a París. Allí su arte va a causar bastante sensación, va a exponer ni más ni menos que la galería de Pierre Loeb y va a conocer a personas tan importantes como André Masson. Él se va a enamorar de su pintura y de hecho va a adquirir la obra Espantapájaros. Fijaos cómo continúa con esa esencia oscura de la tierra, ese viento, esas plantas que se arrastran, esas basuras que son absorbidas por la tierra y esa oscuridad que envuelve su paleta. Estuvo poco tiempo en París. Frecuentó los círculos surrealistas, pero no sabemos, tal vez no le gustó demasiado la misoginia que reinaba, también conoció a André Breton, entre sus integrantes y sus participantes. Vuelve a Madrid y se encuentra un Madrid efervescente, ese Madrid que avanza en derechos, ese Madrid de tertulias masculinas y ya femeninas, ese Madrid de Ángeles Santos, de grandes artistas, ese Madrid de Pablo Neruda, ese Madrid de intelectualidad y, como os digo, tertulias, conferencias y efervescencia del Liceum femenino. Pero es el momento en que su padre muere y tiene que ayudar a la familia. Toma una plaza de profesora en Arévalo. En Arévalo, una pequeña localidad burgalesa. Ella la llamaba Siberias Arévalus. No estaba hecha la ciudad pequeña para una mente cosmopolita y avanzada como es Maruja Mayo. Se sintió encerrada, apartada en ese año que estuvo de profesora y no aguantó mucho. Volvió pronto a Madrid. Fueron los años 32-33 y hay una anécdota muy característica de ella que nos habla del hartazgo de ese pueblo abandonado donde, dice ella, no pasaba nada, con respeto de los burgaleses, era un pequeño pueblo de Burgos. Hay una anécdota que nos habla de cómo entró en la iglesia de San Miguel montada en bicicleta. Una mañana iba en bicicleta a clase, entró por la nave principal, dio la vuelta por el altar ante las miradas atónitas de la gente, salió de la iglesia y se despidió. Luego lo contaba diciendo que le miraban como a los angelitos de Fra Angelico, de un cuadro de Fra Angelico. Así era Maruja. Volvió a Madrid y, como os digo, se encontró de nuevo con todos sus compañeros, volvió a ver a su amiga Concha Méndez, ya convertida en editora, participó de las tertulias en casa de María Zambrano y fue una de las protagonistas de El Centro, la oficina de todos ellos. ¿Reconocéis este edificio? Está en Argüelles, muy cerquita de la calle Princesa. La calle Hilarión Eslava, la Casa de las Flores. Es un edificio que se ha reconstruido, pero que es original de aquellos años, de los años 30, donde tenía su residencia el señor Pablo Neruda, que había venido como cónsul de Chile. Y claro, imaginaos, allí se concentró toda la intelectualidad. Ella se hizo muy amiga de Pablo, iban al rastro a encontrar tesoros y por allí pasaron desde la propia Concha Méndez, María de Maeztu, esas tertulias, esas noches de fiestas, ese Madrid nuevo que renacía de libertad, que efervescía. Allí conoció también a Miguel Hernández. Miguel Hernández, que, como ya decía, en esa época vivía prácticamente debajo de un puente, pero que comenzaría una carrera genial, importantísima en su escritura. Miguel Hernández, ella decía, se hicieron muy amigos, se dice que también tuvieron una relación
que era un hombre que conocía mucho la naturaleza y era ese que a ella que le contaba en sus viajes por los campos de Castilla cómo dependiendo del estadio de la luna, de la fase de la luna, podría brotar cierta planta o cierta fruta. Era todo un sabio de la naturaleza y ella aprendió mucho. Ella, tan interesada por la naturaleza, realmente también le aportó muchísimo y sin duda ella a él. Es curioso cómo la historia ha recordado a Maruja por sus parejas, increíble, cuando concentra ella misma como creadora tantísima genialidad. Después de este momento, y acercándose a la guerra civil, se produce también un proceso de inflexión en su carrera. Descubre a través de la naturaleza, de la mano de Miguel Hernández, la arquitectura de la naturaleza. Esto es importante, así lo expresa ella. Descubrí qué orden es la arquitectura íntima de la naturaleza. Descubrí al microscopio cristales de nieve, la estructura de los frutos y las espigas. Descubro un orden numérico y geométrico que rige todas estas estructuras. Busco la expresión de este orden. Interesante, porque a partir de ahora vamos a ver esa geometría rotunda y natural en sus cuadros, comenzando esta nueva era con un cuadro muy paradigmático que hizo en 1936, además con carga social, porque esta sorpresa del trigo lo hizo después de ver el desfile del 1 de mayo. Diferentes trabajadores, vio una mujer con una gran hogaza de pan gritando: queremos pan. A partir de esa experiencia hizo esta sorpresa del trigo, incluyendo esas geometrías, esas casi figuras de nieve al microscopio que conforman lo natural, la naturaleza, en una mezcla de geometría surrealista muy interesante que va a conformar el grueso de su carrera central a partir de ahora, de 1936. El estallido de la guerra civil le sorprende en Galicia. Ella fue participando como profesora de las misiones pedagógicas, ese proyecto interesante de la República de llevar la cultura a todos los pueblos de España en carromatos, y le sorprende en su Galicia natal. Temerosa, llena de miedo, se esconde en casa de un familiar, de un tío suyo, durante 6 meses. Sabe que corre mucho peligro, le llegan las noticias de la muerte de su amigo Federico García Lorca y sabiendo que corría mucho peligro, en diciembre del 36 ocurre algo providencial. Tiene una llamada de Buenos Aires para organizar una exposición urgente para la Asociación de Artistas de Buenos Aires allí. No se sabe bien quién le ayudó. Se dice que contactos en Argentina que tenía su amiga Concha Méndez. El caso es que ella cogió lo justo, lo poquito que tenía, cogió el cuadro de la sorpresa del trigo y recaló en Lisboa, donde Gabriela Mistral, que estaba allí como cónsul, la envió directamente a Buenos Aires. Ahí empieza un exilio que va a durar muchos años, entre Buenos Aires, Montevideo, la isla de Pascua y Nueva York. Un exilio a la que ella se adaptó y donde realmente, lejos de España, pudo desarrollar la madurez de su carrera. Esas arquitecturas naturales se hacen más patentes en sus primeros años en Buenos Aires. Ella piensa en esas dos Españas, la España trabajadora y la España que ahora está destrozada y destruida, y se va por esa primera. Por eso crea estas series de pescadores, de trabajadores de la tierra, con esas geometrías tan arquitectónicas, tan rotundas y también un tanto surrealistas, tomando las tonalidades plateadas para el mar y los pescadores y las doradas para la tierra. Fijaos
en la geometría surrealista de este cuadro, Las espigas, este cuadro de 1939, esa rotundidad, esa fuerza de las manos trabajadoras, manos sin sexo, manos de mujer, manos de hombre, manos rotundas, y esa geometría surrealista que en el cuadro de Las espigas, uno de los más paradigmáticos de esta artista, alcanza cotas de genialidad sin duda. Los años 40 y los años 50 son épocas de experimentación o épocas de contacto con la cultura vudú, épocas de esas en la que va representando esas mujeres muy inexpresivas, mujeres multirraciales con rasgos en algunos casos futuristas, casi futuristas realmente. Aquí tenéis varios ejemplos de esos retratos muy geométricos, ¿verdad? Siempre esos ángulos. Ella va a ser bastante fiel a su estilo, pero va a experimentar. Es el peronismo lo que la expulsa en 1945. Es algo voluntario, de Argentina, y empieza un periodo bastante oscuro en el exilio, donde ella se busca, un periodo solo enriquecido por un viaje que realiza con Pablo Neruda a la isla de Pascua, en Chile. Un viaje, bueno, mirad cómo es ella haciéndose un vestido de algas, ella es creatividad, ella es única, sin duda. Y ese contacto bastante místico con la isla de Pascua va a volver a dar una vuelta de tuerca a su obra y va a empezar a crear seres, ídolos, hitos interesantes, casi futuristas, que van a ser sus famosos moradores del vacío. Aquí los tenéis. Son hitos, son seres de una quinta dimensión que ella explora allí en la isla de Pascua, en sus escaladas, en el aire, ese vacío, esos quintos elementos, esas figuras que son casi tótems, totémicas, y a la que ella va a poner nombres, unas creaciones muy interesantes, Agol, Geonauta, Selvatro, todos, como veis, de finales de los 60, principios e incluso a finales de los 70, en esas creaciones que ella también explica. Os he traído mucho texto porque como tenemos muchos testimonios ya de esta artista, pues aprovechamos, ¿no? Tuve la necesidad de inventar seres míticos. Salen los moradores de mis 7 travesías por los Andes, donde tuve la sensación de levitación y donde me planteé interrogantes sobre las formas no conocidas que existen 7000 metros más arriba. Bueno, son estas creaciones. Ella va a Nueva York, ella es una estrella y va a frecuentar, fijaos que cada vez que visita una ciudad acaba siendo epicentro de la creatividad, y en Nueva York no iba a ser menos. Amiga de Andy Warhol, ella hace de, permitidme el juego de palabras, de poeta en Nueva York, y realmente va a seguir creando, se va a empapar de esa modernidad, el arte pop, el colorismo de su amigo y compañero, y en la vuelta a casa va a crear bueno, estos viajeros del éter, estas estructuras futuristas, muy coloristas, que ven precisamente de todo lo que ha ido recogiendo en Nueva York a través de ese arte pop, pero siempre con una personalidad propia, estructuras que siguen siendo muy geométricas y que de alguna manera no se separan tanto de lo que ha sido su evolución artística, pero con un derroche de imaginación futurista muy interesante. Ella vuelve a España y encuentra, después de 40 años, encuentra 40 años de castración cultural y mental con la dictadura, y realmente va a ser un proceso complicado para ella, bastante triste, porque obviamente encuentra una España todavía en época franquista, porque ella vuelve en los 60, realmente es un shock para ella. Aún así,
ella va a seguir creando, se reinventa y va a acabar siendo, fijaos, musa de la movida madrileña. Almodóvar adquiere algunos de sus cuadros que van a decorar algunas de sus películas, ese colorismo, ese despliegue que veis en Viajeros del Éter de imaginación, va a casar muy bien con ese grito de libertad, una vez más, que fue la movida madrileña, en comunicación, trazando una línea del tiempo con esa libertad de la que ella gozó con Las Sin Sombrero en los años 30. Ella se va a convertir en musa excéntrica, colorista. Fijaos que no me gusta utilizar, y la utilizo, lo sé mucho, la palabra excéntrica, porque es una manera también de clasificarlas. Excéntrica, surrealista, simplemente genial. Excéntrico también es Dalí. Hay ese cliché de locura, de excentricidad, tanto en personajes que veremos como Ángeles Santos y Maruja Mayo, que las clasifican como, bueno, excéntricas, ¿no? Geniales, con una personalidad muy propia y una creatividad rebosante. En estas sesiones se trata simplemente de mostraros su genialidad, sin filtros, sin etiquetas y sin ningún tipo de calificativo, simplemente pues genial. Maruja Mayo muere en 1995. Muere en 1995. Quiero hacer una fe de ratas. Creo que os he comentado que ella nace en el 98, porque es la generación de estas artistas. Nace exactamente en 1902. Es la fecha de su nacimiento, de fe de ratas, y muere en 1995. Eso sí. Ya había recibido el Premio Nacional de Bellas Artes, reconocida, y muere con muchas vivencias, habiendo sido una gran creadora, mujer creadora, rompedora. No sé si estáis de acuerdo conmigo, realmente con una personalidad muy propia, esa fuerza, y con una frase que os añado: todos los días de mi vida han tenido un pedazo de felicidad. Sin duda, una de las grandes de Las Sin Sombrero. Bien, pero como tenemos tiempo, quiero ampliar y completar esta sesión con un personaje bastante desconocido. Y ya que hablamos de mujeres borradas en muchas ocasiones por la historia del arte, mujeres silenciadas, hay un caso muy especial que junto con Maruja quería compartir en esta sesión que dedicamos a Las Sin Sombrero a través de su personaje. Mirad estas fotografías y observad esta mirada penetrante. Es muy especial. Mirad. Marga Gil Roesset. ¿La conocéis? Seguramente sí, pero no es la más conocida de ellas, de esta generación, de este grupo, y tiene una vida fascinante que hoy también quiero compartir con la de Maruja. Marga, la niña de oro, nace en Madrid en el seno de una familia bastante acomodada. Su padre, Juan Gil, es ingeniero militar con varios premios por grandes obras, y su madre, Margot Roesset, es de ascendencia franco-gallega. Es una mujer exquisita, de una gran educación, un tanto incluso excéntrica, obsesionada con la belleza, que va a dar una educación riquísima y muy cuidada a estas niñas, a las que, por cierto, fijaos, ella y su hermana, ella es Marga, ella es Consuelo, y tenían un hermanito pequeño. Fijaos cómo las vestía su madre con sus propios diseños en ese Madrid de los años 20. Realmente una familia muy especial, una casa donde se respiró la cultura, la protección, la religiosidad, pero sin coartar la creatividad de las niñas. Ambas estudian piano, clases de pintura, de dibujo, desde muy niñas hablan 4 idiomas, leen al escritor indio Tagore, las traducciones para que os hagáis idea del nivel de la educación de estas niñas, y claro, esa educación esmerada pronto va a dar sus frutos.
Juntas, las dos hermanas, Consuelo, 3 años mayor que ella, mayor que Marga, escribe un cuento. Ese cuento se llama El Niño de Oro, se publica en 1920 y bueno, narra la historia, es una historia con tintes moralizantes que habla de la comunidad, que habla de las injusticias, habla del apoyo entre personas y realmente es muy madura para estar escrita por una niña de repente de 14 años, de 14, 15 años, que es Consuelo. Pero es que si ya la obra es madura, las ilustraciones hechas por Marga, aquí las tenéis, con este tinte orientalizante, casi japonesista, esta estilización de las formas, formas casi vampíricas, muy expresionistas, que vienen de sus propios sueños, de su imaginación, este cuidado en la vestimenta, en el país en el que se desarrolla esta obra, que se llama Hollandia. Por lo tanto, veis esas reminiscencias a los trajes populares holandeses, esa riqueza de significados tan interior, ese mundo interior es inconcebible para una niña de 12 años. Es tan inconcebible que aquí tenéis el recorte, la señorita Marga Gil Roseet, inspirada artista de 12 años, que ha ilustrado El Niño de Oro con preciosos dibujos a pluma. Es un recorte del periódico, son conocidas en todo Madrid por ser dos niñas prodigio prácticamente. Esto va increciendo. Y en 1923 publican en París, en la prestigiosa editorial Plon, el libro Rose de Bois, en un perfecto francés. Es una historia, de nuevo escrita por Consuelo, la historia de una princesa cuyo reino y su padre es atacado por un maligno usurpador. Ella se convierte en rosa y exhala toda la belleza de su espíritu a través de su aroma y finalmente gana el bien por encima del mal, y además se casa con el soldado que es su salvador. Bien, esta historia está ilustrada con un gusto exquisito, con una estilización de formas que bebe del Art Déco, del modernismo, de una vanguardia que ella no conoce porque hace suya, es tremendamente personal. Lo vanguardista en ella es que es completamente interior, viene de sus sueños. Su hermana escribe para un cierto público, pero ella dibuja para todos los públicos y dibuja desde la experiencia, desde los sueños, desde el interior. Esa es su vanguardia. Mirad la calidad de estos dibujos increíbles para una niña de 15 años. Su hermana Consuelo empieza a estudiar filosofía y de alguna manera, bueno, ella se queda solita y es el momento en que empieza a estudiar escultura. Pero antes quería citaros que se publicó después de su muerte un libro póstumo con algunos de sus dibujos y curiosamente quería mostraros esta curiosidad que me parece muy interesante. En algunos de esos dibujos aparece Marga, aparece estas formas que no sé si os parece, para muchos historiadores y especialistas sí, recuerdan a los dibujos de Antoine de Saint-Exupéry, el artista y el escritor del Principito. El Principito es una obra posterior a las publicaciones de los libros de Marga y Consuelo. Es de 1943. Y hay muchos artistas que, fijaos, que unen la inspiración del propio Saint-Exupéry, autor del Principito, con los personalísimos dibujos de Marga Gil Roseet. Hablamos de todo un genio. Bien, no ha cumplido 20 años cuando decide, como os digo, dedicarse a la escultura. Además lo hace por la puerta grande, porque elige además el material, como material el granito, un material dificilísimo de trabajar. Aquí la tenemos jovencísima, concentrada en la única fotografía que tenemos de ella trabajando en el estudio. Su madre la lleva a dar clases con el escultor importante de la época, Vittorio Macho, y él al ver la manera de trabajar de la niña
la deja libre, deja que desarrolle su propia creatividad, no quiere coartar la creatividad de la niña. Esas formas rotundas, sufrientes, multirraciales, esas formas internas, llenas de dolor que ella crea, son realmente, no tienen parangón, son increíbles en escultura y además trabajando algo tan duro como el granito. Su primera exposición es, aquí lo tenéis, en 1930, una importante exposición en Madrid en la que ella presenta su Adán y Eva. Mirad, son figuras sufrientes, como os digo, multirraciales, desde el interior. Ella lo explica así. De nuevo tengo que leerlo porque no hay mejor manera de explicarlo que la propia artista. Adán y Eva, padres del género humano, viejos como el mundo. Eva amplió su seno para amamantar a toda la humanidad. En sus caras reflejo el dolor. Dolor por el paraíso perdido, dolor de sentirse solos en medio del planeta, dolor por todos los dolores que habrían de arrastrar sus hijos a través de los siglos. No sé si habré logrado la idea. Ella encima es modesta, fijaos. Bien, es ese dolor interno, esa es la vanguardia. Ella, sin adscribirse a ningún estilo, está bebiendo de la máxima modernidad porque está hablando de los sueños, está hablando de sus sentimientos interiores, los está trayendo hacia afuera y además utilizando algo tan difícil de trabajar como es el granito. Realmente va a llamar la atención de todos los intelectuales esta niña sin apenas formación, que tiene en las manos, que tiene en la mente, realmente una gran genialidad. Tenemos esta obra que es la más paradigmática, pero os he traído estas obras de granito, esos torsos, como os digo, esas imágenes multiculturales, multirraciales, esa experimentación con las formas, esa rotundidad de los cuerpos, esa esencia de sentimientos a través del granito. ¿Cómo sería ese mundo interior? Realmente un misterio y un enigma para estas genialidades, estas creadoras. Bien, la historia es genial. Esa mirada es eterna porque es una mirada joven, porque no le dio tiempo a envejecer. La historia es casi de novela, pero es la historia de una genio, de una gran artista. Uno de sus sueños era conocer, fijaos, no a él, no a Juan Ramón Jiménez, a su mujer, a Zenobia Camprubí. Ella, una gran traductora, había traducido los escritos de Tagore, el premio Nobel indio. Ya os digo, fijaos el nivel de lecturas que tenían las niñas. Y hay una anécdota, ellas cuando publican su primer libro, El Niño de Oro, dejan en la puerta de casa del matrimonio de Zenobia y Juan Ramón un libro con un letrero, con una nota para ella. Para usted, que sin conocernos ya es nuestra amiga. La admiraban por haber traducido esos libros que ellas leían en su infancia. Bien, pues ella consigue su sueño de conocer a Zenobia Camprubí, la conoce y un día invita a la joven artista al teatro. Allí conoce a Zenobia y a su marido, el escritor Juan Ramón Jiménez, conversa con ellos en el palco y se va estrechando la amistad hasta incluso llegar al acuerdo de que la artista, la incipiente escultora, haría unos bustos para el matrimonio, uno para Juan Ramón y otro para Zenobia. Comenzaría realizando el retrato de Zenobia. Lo terminará. El caso es que ella pasa mucho tiempo en casa de Juan Ramón y Zenobia, empieza a modelarla, le toma medidas, pero Zenobia es bastante enfermiza y pasa mucho tiempo recostada mientras ella va dándole forma a la obra junto con Juan Ramón. Tienen confidencias, pasan mucho tiempo juntos y ella se enamora perdidamente de él. Se lo cuenta, se confiesa y él la rechaza, él está enamorado de su mujer. Aquí comienza un periplo de mucha tristeza para ella, de mucha introspección, porque además una de las confidencias que le hace al artista es que ella tiene el sueño de ir a París a estudiar escultura, pero su madre es bastante controladora, seguramente no la va a dejar.
Unido al disgusto por el rechazo de su amado Juan Ramón, su madre le dice que no va a ir a París si no es con ella. Ella se ahoga, comienza un diario en el que escribe, y en esas hojas, una mañana de verano, una mañana de julio, si no me equivoco, de 1934, ella visita la casa de Juan Ramón, le entrega estas hojas de su diario y le pide que no las abra hasta pasados unos días. Va hacia Las Rozas, a la casa de un familiar de su tío, donde tenía su taller, un taller que era su remanso de paz, de sus pensamientos, y después de destruir varias de sus obras, no el busto de Zenobia, que es su última obra, tal vez la más expresionista, muy conseguida, tras destruir sus obras se pega un tiro, se suicida. Había dejado 3 cartas, una para sus padres, otra para su hermana y otra para Zenobia. A sus padres les dice que le perdonen, que así no puede seguir viviendo. A su hermana también le pide perdón y dice que se lleva todos los momentos que han vivido juntas. Y a Zenobia le pide también perdón. Ella dice: perdóname, Azulita, así la llamaba, por lo que de haber querido tu marido yo hubiera hecho. Aunque el amor no sabe de culpas, pero me siento culpable y por eso te pido perdón, porque me he enamorado. Se lo confiesa. Bien, lo último que escribió Marga en su diario fue: yo así en la vida, estoy tan inmensamente lejos de ti, ay, aunque esté cerca, pero la muerte ya nada me separa de ti, solo la muerte sola, y es ya vida, tanto más cerca, así muerte, como te quiero. Pues bien, ya veis esta historia fascinante que quería compartir con vosotros, desde la figura más conocida y realmente sí que redescubierta de Maruja Mayo. Hay muchos nombres no anónimos, pero sí que muy ensombrecidos por la historia del arte, genialidades, mujeres que realmente construyeron un nuevo paradigma, una vanguardia muy personal, nacida ante las dificultades de una cultura oficial que seguía practicando la misoginia. En ese ambiente, es cierto, para ellas de libertad, en esos espacios comunes, fueron creándolas sin sombrero un lenguaje vanguardista, un lenguaje de modernidad que, como os decía al principio, las situaba como sujeto creador y no como objeto de deseo. El caso de Marga, como os digo, es paradigmático porque creó un universo vanguardista desde su interior, desde su lenguaje tremendamente personal, compañera de Maruja Mayo. Y es que, como os digo, sin ellas la historia no está completa. Es curioso, una de las declaraciones de Marga Gil Goeset decía que veía muy difícil enamorarse, que era muy complicado que el amor coincidiera por las dos partes, un signo también de esta modernidad, de la mujer que ya no tiene por qué casarse, que es dueña de su vida, que está empoderada, que coge las riendas. Aquí las tenéis en bañador, aquí las tenéis buscando ese espacio común, como buscaron estas sin sombrero. Y bueno, pues a través de poesías, de cuadros, de libros, de esculturas, forjaron una generación sin duda esencial en el arte sin género, el arte de esa generación del 27, solo que, como os digo, se olvidaron de reescribirlas cuando volvieron, y ellas también estuvieron allí, y sin ellas, como os digo, la historia no está completa.
Bueno, espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado de esta sesión. Para mí muy especial, porque sin duda hablamos de una apertura a las vanguardias, de un grupo de mujeres que practicaron la sororidad, que se apoyaron, que cultivaron espacios comunes y que conquistaron ese espacio que os decía, para ellas algo vital. Para ellas no era una vuelta al espacio, sino una conquista, una primera conquista del espacio público, del espacio del museo, del espacio de exposición, del espacio editorial en esos felices años 20 y esos complicados años 30. Os espero en la siguiente sesión, iremos repasando más nombres femeninos, sin ninguna otra pretensión que mostraros y redescubriros su genialidad y su gran aportación a la historia del arte, de la mano de Maruja, de Marga, de Concha, de María y de todas, de las Sin Sombrero. Os mando un beso y os emplazo hasta la próxima. Muchas gracias.